buenos días. Soy el doctor David Domínguez. Vamos a desarrollar este tema que es hipertensión nocturna y monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Bueno, como bien conocemos, la medición de la presión arterial puede darse fuera del consultorio o dentro del consultorio. Dentro de las opciones que tenemos fuera del consultorio existe el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o MAPA y la monitorización domiciliaria de la presión arterial o AMPA. Y bueno, la medición estándar en consultorio, que es la convencional. El monitoreo ambulatorio de la presión arterial actualmente se puede clasificar como el gold standard. Esto por varias razones. Proporciona mediciones automáticas de la presión arterial durante un periodo ya sea de 24 o mejor aún 48 horas. Esto mientras los pacientes realizan sus actividades habituales, incluyendo dormir. Hay diversos estudios prospectivos, ahorita vamos a mencionar algunos, que demuestran la implicación pronóstica del MAPA con respecto a evento vascular cerebral y también a el infarto. Esto tanto mortal y no mortal, con mejores predicciones que las mediciones ordinarias en la consulta. ¿Cuáles son las indicaciones de realizar un MAPA? Bueno, diagnóstico de hipertensión enmascarada, hipertensión de bata blanca, hipertensión nocturna, hipertensión de difícil control o con resistencia a los fármacos antihipertensivos, evaluación de síntomas de hipotensión arterial, muy importante en la evaluación del tratamiento del adulto mayor, sobre todo en hipotensión ortostática, y también en evaluación de medicamentos, de la medicación en pacientes con hipertensión y alto riesgo cardiovascular. Otra de las indicaciones es la disfunción autonómica, pacientes con enfermedad renal crónica, hipertensión arterial de difícil control, pacientes con persistencia de síntomas y daño por hipertensión arterial a pesar de un buen tratamiento aparente, en la evaluación de la presión arterial en las personas mayores y también su relación con fármacos antihipertensivos, y también en la evaluación de la presión arterial en niños y adolescentes. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un MAPA? Bueno, permite identificar la hipertensión de bata blanca y enmascarada, como lo habíamos mencionado, tiene una mayor potencia pronóstica, nos permite realizar mediciones nocturnas. Es una medición que va a representar uno o dos días habituales de la vida cotidiana. Nos permite clasificar los fenotipos de presión arterial y pronósticos adicionales. Nos proporciona una abundante información en una sola sesión, esto incluyendo la variabilidad de la presión arterial durante periodos cortos. Tiene también desventajas. Bueno, el método es costoso, no está ampliamente disponible y también puede llegar a ser incómodo para el paciente. Existe evidencia con diversos niveles que nos apoyan el uso del MAPA para diagnóstico y seguimiento de la hipertensión arterial. ¿Cuáles son los criterios actualmente? En el criterios de diagnóstico en MAPA, bueno, tenemos que la presión diurna debe ser mayor a 135/85 por MAPA, ya sea de 24 o 48 horas, presión promedio mayor a 130/80 y presión nocturna arriba de 120/70. Desde el 2015, el Grupo de Prevención de los Estados Unidos, en sus guías de screening de presión arterial en adultos, nos menciona que la hipertensión enmascarada, especialmente la hipertensión nocturna, es un factor de riesgo independiente de infarto, de evento vascular cerebral, de enfermedad renal crónica y de muerte. Aquí tenemos un ejemplo, una gráfica en donde vemos la superioridad de la medición de la presión arterial por MAPA con respecto a la obtenida en la consulta. Esto con respecto a la medición del riesgo cardiovascular. Podemos ver los parámetros como únicamente con MAPA podemos ir correlacionando la hipertensión nocturna, esto con un riesgo cardiovascular a 5 años. Igual, aquí hay un registro de un MAPA de 24 horas en un paciente con una presión arterial en consulta aparentemente normal, pero con hipertensión enmascarada e hipertensión nocturna. Vemos en estos periodos y durante el día y durante la noche especialmente. Bueno, aquí nos
podemos nosotros definir, cuando le solicitamos un mapa al paciente, el periodo nocturno, ya de forma estandarizada, por ejemplo, de 12 de la noche a 6 de la mañana, o según el diario del paciente, que esto es todavía más personalizado, más individualizado. El perfil circadiano normal se va a caracterizar por un descenso entre un 10 y un 20% de las cifras de presión arterial nocturna frente a las cifras de presión arterial diurnas o de actividad. Esto es lo que se conoce como DIPER. Ahora, la ausencia del descenso de las cifras de presión arterial nocturna en menos del 10% se considera un patrón no DIPER o DIPER reducido, según la literatura que revisemos. Y aquí están los patrones. Si el paciente reduce entre el 10 y el 20% es normal. Si reduce más del 20% se considera DIPER extremo. Si reduce más del 10% se considera no DIPER o DIPER reducido. Y el paciente que reduce menos del 0%, es decir, tiene números negativos, se considera elevación en descanso o riser. La ausencia del descenso nocturno de la presión arterial o el patrón no DIPER clásicamente se ha asociado con un mayor riesgo y peor pronóstico cardiovascular que el patrón DIPER. Y bueno, hay varios estudios que ponen en controversia si es más importante el patrón DIPER no DIPER o la hipertensión nocturna como tal. Por ejemplo, en este estudio donde se demostró que a largo plazo el descenso nocturno de la presión arterial, esto como una variable continua, era un parámetro mucho más estable, con un coeficiente de correlación de 0.6 y mejor predictor aún de riesgo cardiovascular que el patrón DIPER o no DIPER, esto con un índice de capa de 0.29. También en otro artículo de revisión se concluyó que los valores de presión arterial nocturna, incluyendo la hipertensión nocturna aislada, está definida por cifras de presión arterial ambulatoria diurnas menor a 135/85, pero nocturnas de más de 120/70, se asoció mejor con lesión de órgano diana y evento vascular cardiovascular, que el patrón DIPER y no DIPER. La presión nocturna adecuada se considera a la mínima presión que se necesita para permitir una correcta perfusión orgánica durante el descanso. De forma que los individuos con niveles elevados de presión arterial durante la noche van a presentar un mayor riesgo de lesión cardíaca, renal y vascular. Las últimas guías nos mencionan que la presión arterial nocturna está elevada cuando se encuentra por más de 120/70 en promedio durante el sueño. Varios mecanismos implicados en la fisiopatología de la hipertensión arterial nocturna, como el incremento adrenérgico nocturno, esto asociado a una disminución de la actividad parasimpática, hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y también se ha implicado la excreción urinaria de sodio elevado. Esto durante el periodo del sueño. Ahora, existen condiciones que se asocian a la hipertensión arterial nocturna o a la ausencia del descenso de la presión arterial nocturna o al fenotipo no DIPER. Por ejemplo, un 25% de estos pacientes con hipertensión nocturna presentan hipertensión arterial sistémica o esencial. Entre un 50 y 80% de los pacientes presentan una hipertensión resistente. Muchos de estos pacientes presentan enfermedad renal crónica y también se presenta en fases avanzadas de la enfermedad renal. Se presenta en hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, paraganglioma, síndrome de Cushing, síndrome SAOS, neuropatía autonómica o fallo autonómico, también en pacientes post-trasplantados, en preeclampsia y eclampsia y también en insuficiencia cardíaca. Tenemos que tomar en cuenta también las variaciones raciales. También se ha demostrado que individuos de raza negra tienen un patrón no DIPER como variante de la normalidad en muchos de ellos. Hay que tomar en cuenta el grado de actividad física durante el día, hay que tomar en cuenta si el paciente hace siesta, si el paciente tiene nicturia o si el paciente tiene algún tipo de actividad nocturna. Ahora, en cuanto a la prevalencia, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué estudios se han realizado? Uno de ellos es el estudio MAPAPRES o el registro
de monitorización ambulatoria de la presión arterial. Aquí se tuvo una muestra de entre 3.820 pacientes y se detectó hipertensión arterial nocturna en un 60.8% y se detectó hipertensión nocturna aislada en un 16.3%. Otro de los estudios, el estudio STEN, que es el grupo para el estudio de la hipertensión arterial enmascarada, analizó 501 individuos que aparentemente eran normotensos y se identificó hipertensión arterial nocturna hasta en un 33%. Aquí lo interesante es ver que estos individuos que se detectaron con hipertensión arterial nocturna tenían en mayor medida sobrepeso u obesidad, eran individuos de mayor edad, tenían un IMC, por lo tanto, más elevado y tenían niveles de colesterol LDL más elevado y en su mayoría eran hombres. Otro de los estudios, el estudio IDACO, es donde también analizaron 8.711 pacientes y detectaron una prevalencia de hipertensión nocturna aislada en un 6.6%. De igual manera, se correlacionó más con pacientes hombres con consumo de alcohol, con pacientes de mayor edad, con un índice de masa corporal mayor y pacientes con alteraciones metabólicas como dislipidemia y glucosa alterada. Otras de las implicaciones pronósticas, bueno, aquí podemos dividirla en lesión orgánica silente y evento vascular. Estos fueron los que más frecuentes se encontraron en pacientes con hipertensión arterial nocturna. En cuanto a lesión orgánica silente, se demostró que hay más prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda y disfunción ventricular. Hay un descenso de la sensibilidad de los varoreceptores, esto condicionando todavía más a hipotensión ortostática. Hay un aumento del grosor de la íntima y media. Hay lesiones silentes cerebrales. Hay evidencia de que estos individuos tienen más riesgo de proteinura y microalbuminuria. Y también hay un mayor porcentaje de incremento de la rigidez arterial. En cuanto al evento vascular, bueno, eventos coronarios se asoció más a infarto de miocardio, angina inestable, revascularización miocárdica y eventos de revascularización miocárdica. También se asoció a insuficiencia cardíaca, evento vascular cerebral, enfermedad renal crónica, tanto terminal como no terminal, y un mayor aumento en la mortalidad cardiovascular, y la mortalidad total. Aquí es uno de los estudios donde se evidenció, tras estudiar a 3.877 pacientes, cómo hubo una relación positiva del patrón no DIPER con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Está evidenciado también que hay mayor prevalencia de lesión en sustancia blanca. Aquí en este estudio, donde se analizaron 148 adultos mayores con hipertensión, con una media de edad de 75.5 años y un 30% de estos pacientes eran hombres. Se evidenció que, con valor estadísticamente significativo, que los pacientes que tenían menor actividad física, esto medido por una velocidad de marcha, y pacientes con deterioro cognitivo, esto cuantificado por el Mini-Mental, presentaban mayor hipertensión arterial nocturna. Y a la inversa, los pacientes que tenían menor dipping o eran no dippers eran de la misma forma pacientes con menor actividad física y pacientes con deterioro cognitivo. Igual es bien conocido que los pacientes con hipertensión arterial desarrollan microalbuminuria, posteriormente proteinuria franca, pero en este estudio, un subestudio del proyecto MAPAPRES que mencionamos anteriormente, se analizaron 356 pacientes y de estos pacientes el 77% de ellos tenían cifras nocturnas superiores de presión arterial sistólica de más de 120 milímetros de mercurio, y estos pacientes presentaron microalbuminuria de una forma estadísticamente significativa. También está otro término que se llama morning surge o oleada matutina. Esto quiere decir una elevación excesiva de la presión arterial durante las primeras horas de la mañana. En este estudio, donde se analizaron 519 pacientes adultos mayores, se evidenció que el tener este fenotipo de morning surge era un predictor
de evento vascular cerebral. En cuanto al tratamiento, actualmente las guías no están especificada un tratamiento con cronoterapia. Esto, ¿qué es la cronoterapia antihipertensiva? Esto implica la administración de un fármaco antihipertensivo en función de las cifras de presión arterial obtenidas ya sea de forma ambulatoria. Aquí se intenta preservar el perfil DIPER de la presión arterial. Entonces, este es uno de los estudios, es el estudio MAPEC, en donde reunieron 2.156 pacientes y se comparó en pacientes con hipertensión un tratamiento matutino contra un tratamiento nocturno. Y los resultados fueron que el tratamiento nocturno tuvo una reducción de la prevalencia del perfil no DIPER en DIPER con 34 versus 62%, con un valor de P estadísticamente significativo, y tuvieron un mayor control de la presión arterial ambulatoria, 62 versus 53%, también con un valor estadísticamente significativo, como lo podemos ver aquí en el gráfico. Peculiaridades del tratamiento. Bueno, es importante identificar a pacientes con hipertensión arterial secundaria también, por ejemplo, pacientes con SAOS. Hay que valorar el signo de Osler, muy prevalente en la población muy envejecida, por rigidez arterial, y tomar en cuenta también este signo al momento de interpretar un mapa. Siempre se recomienda verificar la medición manual con la medición de los aparatos electrónicos, incluidos los aparatos que hacen el monitoreo ambulatorio. Hay que tomar en cuenta también mecanismos implicados en la hipertensión arterial secundaria, como ya los vimos, fenómenos de desautonomía, presencia de otros tipos de hipertensión secundaria. Y bueno, se necesitan también más estudios para evaluar el efecto de todos estos mecanismos implicados. Como conclusiones, la hipertensión nocturna se está posicionando como un elemento más a integrar en el cálculo del riesgo cardiovascular en los pacientes que tienen hipertensión. Hay que evaluar los fenotipos de hipertensión arterial mediante mapa, incluyendo la hipertensión nocturna, porque esto tiene un gran valor dentro del abordaje integral de las personas mayores que tienen ya el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica, que se sospecha hipertensión o que tienen factores de riesgo cardiovasculares. Actualmente el reto va a ser seguir averiguando qué estrategias terapéuticas y no terapéuticas serán las más adecuadas en este subgrupo de pacientes y si ello compromete una verdadera reducción del riesgo cardiovascular. Muchas gracias.